Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. ¿Dónde está? Acá. Continuamos con guías de ondas rectangulares. Vamos a hacer este ejercicio para arrancar. Y después este ejercicio nos va a dar pie a lo que sigue. Una guía de ondas rectangular llena de aire, de paredes conductoras perfectas, tiene dimensiones de 2,29 centímetros por 1,02 centímetros. Recuerden que la parte, digamos, el lado más largo del rectángulo que forma la guía de onda lo llamo A, y el lado más corto lo llamo B. La frecuencia de corte, o sea, tenemos que encontrar A, la frecuencia de corte del modo transverso magnético de menor orden. ¿Recuerdan cuál es el transverso magnético de menor orden? 0,1 era, o 1,0. No. Acuérdense de cuando el transverso magnético, o que el campo magnético en realidad, las líneas de campo deben ser cerradas. Acuérdense de eso. Por lo tanto, si es transverso, transverso significa que no hay componente de la dirección Z. Entonces, la línea de campo del campo magnético debe cerrarse por X o por Y, digamos, ¿no? Va por X, vuelve por Y, vuelve por X, vuelve por Y, digamos, ¿no? Es transverso. Entonces, como el primer numerito indica cómo vibra la componente en el eje Y y el segundo numerito indica cómo vibra la componente en el eje X, si yo tengo 0 en alguno de los dos, significa que no hay campo en esa dirección. Entonces, el magnético, como tiene transverso magnético, como tiene que tener sí o sí campo en dos direcciones, tiene que tener sí o sí, mínimo, para poder cerrar la línea de campo. Entonces, tiene que tener en X y tiene que tener en Y para poder cerrarse. Entonces, la de menor orden del transverso magnético es 1, 1. Entonces, después, punto B, a una frecuencia de trabajo del doble del valor de la de corte del punto anterior, ¿sí? Una vez allá de esta frecuencia de corte, tengo que utilizar como frecuencia de trabajo el doble de esa frecuencia. Determine la constante de fase para este modo. Calcular la constante de fase. Y el punto C, para una frecuencia de, ahora cambio la frecuencia de trabajo, 17 GHz, determine los modos que pueden propagarse en la guía y sus velocidades de fase y de grupo para cada modo. Esta es la guía, recuerden la dimensión, lado, este lado el más largo lo llamo A y el lado más corto B. Bueno, acá la guía no aclara, ¿eh? Sí aclara, o sea, tiene paredes conductoras perfectas, sigma igual a infinito, y tiene dieléctrico aire. Entonces, vamos al primer punto, la de modo más bajo, como dijimos, de transverso magnético es el 1,1. El transverso eléctrico no, es así, es el 1,0, el menor. Pero de magnético el 1,1. Esto es la fórmula de la frecuencia de corte, que esta tendrían que acordársela más o menos como el arroz con leche. O sea, para cualquier modo utilizo esta fórmula para calcular frecuencia de corte. Entonces, para el 1,1 reemplazo donde hay una M pongo 1, donde hay una N pongo 1, recuerden. M es el primer numerito, N es el segundo. Esto es el mu r epsilon r del dieléctrico, que en este caso es aire, también pongo 1 acá. Y esto A, la dimensión A y la dimensión B. Bueno, hago esa cuenta y me queda que la frecuencia de corte del modo TM11 del transverso eléctrico 1,1 es la misma frecuencia de corte, así que transmiten los dos modos. Vale 16 GHz.
Bien, si ahora la frecuencia de trabajo me dice el enunciado que tiene que ser el doble de la de la frecuencia de corte, hallada en el punto anterior, digamos. Entonces, multiplico por 2, me da 32 gigas. Y tengo que hallar la constante de fase, o de rotación de fase, dentro de la guía. Recuerden que fuera de la guía es esto que está acá. El efecto de enviar la onda por adentro de 4 paredes rectangular es un efecto encauzamiento, digámoslo así, y me provoca que la constante de fase sea multiplicada por un factor que es esta raíz. El efecto de enviar la onda por adentro de una guía. Bueno, recuerden que fuera de la guía es omega sobre c, o frecuencia 2pi por frecuencia sobre velocidad. Eso es fuera de la guía, y dentro de la guía, bueno, utilizo esta raíz para el modo que yo la quiero calcular, que en este caso es el 1,1. Bueno, hago la cuenta. Me queda que la constante de fase dentro de la guía, 580 radianes sobre metro. Para una frecuencia de trabajo ahora, el enunciado me dice 17 GHz. Entonces tengo que ver qué modos son los que se están propagando. Entonces, todo modo que tenga una frecuencia de corte menor a 17, digamos, va a propagarse. O sea, la onda va a acomodarse de la forma que me dice ese modo. Eso es lo que significa. Se va a acomodar de diferentes formas. A ver, vamos a ver. Si se propaga un solo modo, se va a acomodar de una sola forma. Pero si se propagan varios, la onda se va a acomodar de muchas formas. Entonces, el fundamental tiene frecuencia de corte. O sea, fundamental, que es el transverso eléctrico 1,0. Este es el que siempre tiene menor frecuencia de corte, ¿sí? Vale C sobre 2A, la frecuencia de corte. Esto sale de hacer el reemplazo en la fórmula anterior de la raíz. M igual 1, N igual a 0. Simplifico, saco de la raíz y me queda esto. Entonces, la frecuencia de corte, esta siempre es la menor, C sobre 2A, 6,5 GHz. Es menor a 17, por lo tanto hay propagación. O sea, la onda se acomoda como me dice este modo. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan que este modo me dice que la onda se acomoda con un medio ciclo de un seno, digamos, en la parte transversal de la guía. El medio ciclo está horizontal. El 0,1, C sobre 2B, fíjense, vale la frecuencia de corte, perdón, C sobre 2B, 14,7 GHz, es menor, por lo tanto también se propaga. Este modo me dice que es el mismo medio ciclo, pero acomodado con una rotación de 90 grados, ¿sí? Verticalmente. Transverso eléctrico 1,1 y transverso magnético 1,1 lo calculamos en el punto A, 16 GHz. Es la misma guía, así que la frecuencia de corte es la misma. Por lo tanto se propaga, es menor a 17. Y me queda el 2,0, que este siempre, fíjense, a veces, o sea, en este caso fíjense que no, ¿cuánto era el 0,1? Que nosotros siempre suponemos que el 0,1 es el siguiente, es el modo siguiente, ¿no? Porque 6,5, el modo siguiente, 14,7. Pero, en este caso, 13 GHz. O sea, el modo siguiente al 1,0 es el 2,0, en este caso. ¿Sí? O sea, el doble. La frecuencia de corte, el doble. Esto, saben, ahora después lo vamos a ver porque es, o sea, fíjense que la frecuencia de corte es C sobre A y la del siguiente es, perdón, antes era C sobre 2A y ahora es C sobre A. Por eso es el doble. Porque acá había un 2 antes, dividiendo. Entonces, esto del doble, digamos, el doble de frecuencia,
es lo máximo que puede haber entre el modo fundamental y el modo siguiente. Porque fíjense que acá, cuando yo subo un poco más, digamos, las dimensiones de la guía, o sea, según acomode las dimensiones de la guía, no importa cómo son. En este caso, C sobre 2B me da 14,7 GHz. Fíjense que si yo dijera o pensara, como habíamos dicho en la clase pasada, que el modo siguiente al 1,0, frecuencia de corte, el modo siguiente es el 0,1, digo, mirá cómo se alejó. ¿Sí? Está bastante lejos, más del doble. Bueno, no, pero lo máximo que puedo tener, no me puedo alejar más del doble, porque ya cuando me aparece el modo 2,0, que esto siempre es el doble de frecuencia de corte. Entonces esto es lo máximo que puedo tener entre el modo fundamental y el siguiente modo, que puede ser el 0,1 o el 2,0, depende de las dimensiones de la guía. Bueno, detalle. Este se propaga también porque es menor a 17. Ya el 0,2, C sobre B, tiene una frecuencia de corte de 29, no se propaga. 2,1 y 2. Perdón. Sí, 2,1. 19,7, tampoco se propaga. 1,2, que recuerden que cuando no hay 0, pues está transverso magnético también, ¿no? Habría que ver el 3, no, pero el 3,0 sería ya, no, ya más grande que esta. Yo creo que el 3,0 no se propaga. Ese habría que haberlo calculado. Tenemos el 1,2, 30 GHz, mucho mayor a la de trabajo, tampoco se propaga. Bueno, 2,2 menos todavía, más grande. Ya empiezan a ser frecuencias cada vez más altas, por lo tanto la frecuencia de trabajo queda mucho más abajo y no se propaga. Entonces estos son los 1, 2, 3, 4, 5 modos que se propagan. La velocidad de fase, o sea, me pide también el enunciado calcular velocidad de fase. Entonces velocidad de fase de fase y de grupo pide el enunciado. Esto vale la velocidad de fase, lo habíamos hecho en la clase pasada, que es en este caso C sobre mu r epsilon r, que es la velocidad fuera de la guía, dividido este factor de raíz, que provoca que la velocidad sea más alta que lo que es ahí fuera de la guía. ¿Sí? Y acá tengo la velocidad fuera de la guía multiplicado por el factor raíz, que va a hacer que la velocidad sea más baja. Eso lo vimos en la clase pasada. Vamos al modo fundamental. Tenemos que la velocidad de fase, reemplazamos, o sea, acá tengo, esto vale 1 porque es aire el dieléctrico. Entonces directamente C, la velocidad de la luz, sobre la raíz. 3.24 mayor a la velocidad de la luz fuera de la guía. Recuerden que esto era una velocidad aparente, digamos, no era una velocidad real. Y acá tenemos la velocidad de grupo, que sí es la velocidad real, menor a la velocidad de la luz fuera de la guía. Modo 0,1, tenemos esta es la velocidad de fase, mayor también mayor a la de fuera de la guía y mayor a la anterior también, ¿sí? Pero bueno, como decimos, velocidad aparente no es una velocidad que se pueda alcanzar. Y acá tenemos menor todavía a la del modo anterior, 1,5. Creo que no está calculada la del 2,0, pero la del 2,0 está entre medio está un poquito más entre medio de las dos, porque la frecuencia de corte era 13. Acá tenemos la del 1,1, del transverso eléctrico y magnético, 16 GHz, la de fase más alta todavía y la de grupo más baja. Bueno, acá pueden observar algo, y que es que recuerdan lo que vimos al final de la clase de la semana pasada, que yo les mostré de que pasa en una línea de transmisión con el tema de la dispersión, ¿se acuerdan?
La verdad que no. Respecto a la dispersión, no. ¿Cómo? Respecto a la dispersión, dijo, no, me parece que no. Claro, yo la semana pasada les dije que... A ver, esperen que... Vamos a salir de esta transparencia a ver si les muestro la otra. Profe, las presentaciones están en el Sí, campus porque esta semana no tuve tiempo de pasar todo esto a PDF porque lo modifiqué. Lo estuve modificando todo el tiempo. Yo la semana que viene ya las paso todas las que hice a PDF. Total, ya no. Ya de onda veis la última clase. Así que la semana que viene ya subo todas las presentaciones. Discúlpenme, pero bueno, como estuve hasta ayer a la noche, después de la clase de anoche, que me di cuenta de algo, las estuve modificando, así que por eso no las subí. sí, no hay problema, era para saberlo acá. Está bien. No, yo les decía que la velocidad, esta es una línea de transmisión, ¿no? Entonces, en una línea de transmisión tenemos que la velocidad de la onda que yo estoy mandando por la línea va a depender de la frecuencia. ¿Por qué? Porque velocidad es igual a omega sobre beta. Entonces la velocidad va a depender de omega o de la frecuencia. Entonces, cuando yo tengo una señal compuesta por varias frecuencias, ¿sí? Esto es una señal cuadrada que está compuesta por una suma de senos y cosenos, como nos dijo Fourier, series de Fourier. Entonces, en una línea de transmisión, la frecuencia mayor, digamos, la onda de mayor frecuencia va a viajar más rápido que las de menores frecuencias, ¿sí? A medida que la frecuencia sea menor, va a viajar más lento. Y esto se traduce en que la onda que salió cuadrada no llega tan cuadrada, ¿sí? a la carga, digamos, ¿no? Esto es en realidad una distorsión. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo sí o sí de... O sea, distorsión en la señal, pero dispersión en la velocidad. La velocidad, digamos, tiene diferentes velocidades a medida que va cambiando la frecuencia. O sea, si esto fuera una frecuencia única, acá la señal siempre iría a la misma velocidad y acá llegaría bien. Pero acá en este caso, tengo diferencias de frecuencia. Pero en la guía de onda, fíjense que para la misma frecuencia, porque acá la frecuencia de trabajo es única, 17, dijimos, ¿no? Entonces, para una única frecuencia, que es 17 GHz, tengo 4 en realidad velocidades distintas, porque no calculé la del 2.0, pero son esta y esta, y más la del 2.0, ¿no? Son 4 velocidades diferentes para una misma frecuencia. O sea que ahí tengo, además de la dispersión que les mencioné antes, que ocurre en líneas de transmisión, acá también para una sola frecuencia tengo diferentes velocidades, por lo tanto la señal va a llegar más deformada todavía. Aunque sea una señal de una sola frecuencia, también llega deformada. Bueno, entonces eso vamos a analizarlo en este apartado que vamos a ver hoy, de teoría, que se llama dispersión en una guía de onda rectangular. Bueno, entonces en una guía sucede cuando se propagan varios modos, ¿sí? Lo que les dije anteriormente acá, que lo dijimos en la clase pasada también, que la más baja es el modo fundamental, la frecuencia de corte más baja, que es 1,0, que vale esto. Dependiendo del dieléctrico, C sobre 2A vale si el dieléctrico es aire. Si el dieléctrico es cualquier otra cosa, vale esto. Venga, ahí está, C sobre 2A. Normalmente nosotros diseñamos o calculamos, digamos, una guía de onda para que la frecuencia de trabajo esté un 20% por encima de la de corte, de esta que yo calculé acá. Mi frecuencia de trabajo, la que yo voy a enviar, tiene que estar por encima de la frecuencia de corte del modo fundamental. Esto lo vamos a aplicar en el último apartado de hoy, digamos, ¿sí? ¿Por qué utilizo el 20% de esto?
normalmente. O sea, la guía la diseño y la construyo yo, o calculo para diseñarla y voy y compro la más cercana al diseño que yo hice. ¿Sí? Tengo la posibilidad de hacerla, la hago, y si no, voy y la compro. Entonces solo se propagará, para este caso, si yo busco una frecuencia de corte que esté por encima, 20% por encima de la de corte del modo fundamental, y es altamente probable que solo se propague el modo fundamental, salvo que el modo siguiente esté muy cerca. Bueno, por eso vamos a ver en el capítulo, en el apartado ahora, en el tema que viene después de esto, cómo se diseña una guía para que los modos no estén muy cerca. ¿Sí? Recuerden que lo más alejado que puede estar, que se lo vimos recién, el modo fundamental del siguiente es el doble de la frecuencia de corte. Eso es lo más alejado. Lo más lejos que puede estar es el doble. Lo más cerca, y bueno, puede ser la nada misma. No, la nada misma no. Lo más cerca, sí, la nada misma, justamente, la nada misma. Y lo vamos a ver. Eso es lo más cerca que puede estar. Bueno. Si la frecuencia de la onda es mucho mayor a la frecuencia de corte del modo 1,0, se propagan varios modos, como vimos en el ejercicio, ocasionando el problema de dispersión. Entonces, vamos a hacer un gráfico con frecuencias normalizadas, digamos, para verlo bien. Tenemos, esta es la de corte, o sea, todas las frecuencias las vamos a referir a la del corte del mono fundamental. Así como hacíamos la impedancia normalizada, que referíamos todo a la impedancia característica de la línea. ¿Recuerdan? Todas las impedancias las dividíamos por la de la línea, por Z0. Bueno, acá vamos a dividir todas las frecuencias por la de corte del modo fundamental. Y la velocidad de grupo también las referimos todas a la velocidad C, a la velocidad de la luz. Entonces, tenemos el gráfico, este gráfico lo vimos la semana pasada, solo que con velocidades absolutas. Ahora lo vamos a hacer con velocidad normalizada. 1 va a ser la velocidad C, la velocidad de la luz, y acá 1, la frecuencia de corte del modo fundamental. Este gráfico, que lo vimos la semana pasada, me dice cómo, a medida que yo me alejo, o sea, mi frecuencia de trabajo la pongo, esta es la frecuencia de corte, mi frecuencia de trabajo la voy a poner, como dijimos, generalmente un 20% arriba. Quisiera yo ponerla ahí, pues vamos a ver si se puede o no. Vamos a suponer que ponemos la frecuencia de trabajo acá, vamos a suponer. Y me voy a tener esta velocidad de grupo y esta velocidad de fase. La velocidad de fase es velocidad aparente, no la tengo en cuenta, solo voy a utilizar la velocidad de grupo. Y acá fíjense, ya lo veo. Si yo me muevo en frecuencia, la velocidad va a cambiar. Esto es lo que pasa en la línea de transmisión. Lo que vimos recién. Vamos a ver otro gráfico que me va a indicar las velocidades de grupo, también normalizadas. ¿Sí? Acá tenemos solo la de grupo. La de fase me olvido. 1, recuerden que es la frecuencia de corte del fundamental. Y acá tengo cómo va variando, entonces, lo que dijimos, con la frecuencia, la velocidad. Recuerden que en la línea de transmisión era lineal, era omega sobre lambda. Perdón. Beta, omega sobre velocidad. Omega sobre beta, Dios. Velocidad igual a omega sobre beta. Acá tenemos, o sea, era lineal, digamos, ¿no? Ahora acá tenemos que la frecuencia la velocidad es así, una curva. Entonces, seguimos con el modo 0,1, que en este caso ven cómo se acercó. Y acá tenemos, este sería el 2,0, no el 1,1, porque dice 1,1. Bueno, dejémoslo así por ahí.
A ver, vamos a ver si lo podemos. Para que no haya problemas. 2, 6. Ven cómo lo voy modificando hasta el último momento. Ahí está, fíjense, el 2,0, porque recuerden que el 2,0 siempre es el doble del 1,0, este siempre. Y acá me quedó, antes me había quedado el 0,1 por encima del 2,0, ahora me queda el 0,1, me queda por debajo del 2,0. Esto depende de qué, de la relación entre el largo del lado A y el largo del lado B de la guía. O sea, de las dimensiones A y B de la guía. Va a depender dónde quede la frecuencia de corte del 0,1. Pero esta siempre es el doble. Digo. Bueno. ¿Qué pasa acá? Fíjense. Si yo acomodo las frecuencias de trabajo, porque acá tengo un espectro de frecuencias, no tengo una sola frecuencia. Agarro una frecuencia baja de ese espectro, tengo esta velocidad, y si agarro una frecuencia de las más altas, obtengo una velocidad distinta. O sea, acá tengo una dispersión, tal como les conté recién, que pasa en la línea de transmisión, ¿sí? Con distintas velocidades. Por lo tanto, esto no lo puedo evitar, lo voy a tener siempre. Pero, si yo tengo un espectro de frecuencias ubicado en este sector, ya propagan 3 modos diferentes, ¿no? Está por encima de 3 frecuencias de corte distintas. Y acá, fíjense, para una frecuencia, agarro una de las frecuencias bajas y me da que hay 3 velocidades distintas. O sea, ya hay dispersión para una sola frecuencia. Para frecuencias más altas, otras 3 velocidades distintas a la anterior. O sea, acá cambió la velocidad, subió, pero además subió esta y además subió esta. Digamos, tengo 3 velocidades distintas. Y bueno, imagínense para todo el espectro la cantidad de velocidades que tengo. Las señales obviamente van a estar bastante deformadas. Entonces, a ver, ¿cuál se les ocurre que sería la solución? Al menos para la mejor solución, no digo la solución definitiva. Tomar una frecuencia más alta para que los deltas sean menores. No, porque después vas a tener más modos. O sea, mientras más alta, después te van a aparecer más modos y vas a tener velocidades que se van a ir apareciendo. Claro, vos querés un modo. Sí, entonces tomarla un poco después del 1, pero lo más cercano posible. Claro, como dijimos recién, tomar que solo se propague un modo, el fundamental. Y esto no lo voy a poder evitar, digamos, la dispersión que hay acá, lo que ocurre también en línea de transmisión, digamos, esa no la evito. Pero bueno, por lo menos me deshago de esta, la dispersión. Ahora les voy a mostrar cómo se llama. Entonces, la dispersión monomodal, que es cuando se propaga el modo fundamental, digamos, o solo un modo, que siempre es el fundamental, ¿sí? Que es la que vieron recién, la del triángulo naranja. Entonces, cada frecuencia tiene una velocidad diferente, pero única, digamos, ¿no? Entonces, la velocidad de grupo, acá está, es diferente, pero única. O sea, esa no la puedo evitar. La dispersión multimodal o intermodal, esta sí la puedo evitar haciendo lo que dijeron recién ustedes, utilizando una frecuencia. En realidad la frecuencia sería lo que yo quiero, lo que yo tengo. Bueno, utilizando una guía que solo propague el modo fundamental, ¿no? Entonces, la multimodal, que sucede cuando se propagan varios modos, que es la del triángulo rojo, a esta sí, la puedo evitar haciendo eso. Vamos, bueno, esto no le dé mucha bolilla, esto se lo pongo por si hay algún ejercicio que les pide cómo cambia o sea, que revisen el gráfico de la constante de fase, cómo cambia la constante de fase para los diferentes modos. No, esto es la relación entre, es esta fórmula, la relación entre la constante de fase y la constante de fase, en este caso normalizada,
y la constante de fase fuera de la guía. Bueno, entonces, después, ¿esto qué es? Guía de onda circular. Después de esto, ahora vamos a ver cómo hago para que solo propague el modo fundamental. ¿Qué características tiene que tener la guía de onda para que solo propague el modo fundamental? Y de esa forma me deshago de la dispersión multimodal. Bueno, esto es guía de onda circular, sí, que vamos a ver muy poco. Digamos, esto como tiene geometría circular, hago el mismo análisis que en guía de onda rectangular, pero en coordenada cilíndrica. Entonces, tenemos diferentes familias de soluciones de modos TE y TM, al igual que en la rectangular, pero fíjense acá el modo fundamental es el transverso eléctrico 1-1. ¿Sí? Y acá fíjense qué particularidad esta que está acá, que tengo transverso magnético 0-1. ¿Recuerdan que habíamos dicho que no podía haber transverso magnético 0-1 en la rectangular? El tema es que la rectangular, el 0 me indicaba cómo vibraba la onda en el eje Y y el 1, digamos, o en realidad el primer número cómo vibra en el eje Y, el segundo número cómo vibra en el eje X. Y el magnético habíamos dicho que tenía que tener en X y en Y para hacer una curva cerrada. Acá me indica cómo varía en R y en Φ. ¿Sí? R y Φ. Y claro, como la coordenada Φ es una curva cerrada, digamos, yo puedo tener 0,1 en la circular, ¿sí? Porque está cerrándose en el mismo círculo, la curva de magnética. Lo que no puede haber es un 0 en el otro. A ver si estamos claros. Fíjense, el magnético no tiene 0 en el segundo. El segundo numerito no hay un 0. No es de las guías más utilizadas esta. La más utilizada es la rectangular, porque es más fácil el cálculo, es más fácil un montón de cosas. Yo, digamos, una vez participé en el diseño de un equipo que hicimos una guía de onda circular, y la verdad que no, o sea, nos mandaron las medidas de cómo hacerla, porque no pudimos calcularla. Un equipo que tenía en la entrada, digamos, de la guía de onda, era un equipo casero que lo hicimos para hacer una prueba, y después, si andaba, bueno, lo hacíamos mejor o se compraba el equipo comercial, digamos, ¿no? Entonces, lo que hicimos, agarramos un tubo de aluminio bien pulido, a las medidas que nos indicaron, que eran de la guía. Después pusimos un magnetrón de microondas en la entrada. A la salida de la guía había una cámara de vacío, digamos, ¿sí? Digamos, la guía era aire, era de aire. Cuando llegaba, digamos, al final de la guía, tenía como una brida creo que era de teflón, si no me equivoco. Y del otro lado había vacío, entonces la onda pasaba por el teflón y entraba a la cámara de vacío, y en la cámara de vacío se metía un gas a muy baja presión. Eso hacía que, digamos, las ondas que nosotros mandábamos de microondas que venían del magnetrón entraban a la cámara de vacío, y al estar en contacto excitaba el gas, o sea, excitaba el gas ese que se ponía, que creo que era xenón, si no me equivoco, o argón, no me acuerdo. Y se formaba un plasma. Cuando se formaba el plasma se le ponía, creo que silano o no me acuerdo qué gas, y se formaban diamantes.
Entonces, cuando nosotros hicimos equipo, que lo hicimos todo casero, probamos, se formó el plasma, se hicieron algunos diamantes, qué sé yo, y dijeron, bueno, compraron el equipo comercial y el equipo comercial sí venía con una guía de onda rectangular. Y bueno, y ahí después yo ya, una vez que tenía el equipo comercial, yo participé en el diseño del equipo casero, digamos. Después el otro, una vez que tuvieron el comercial, lo siguieron usando y bueno, siguió funcionando, ¿no? Así que bueno, esa es mi experiencia con las guías de ondas circulares. Después, cable coaxil puedo utilizarlo también, al igual que la guía de onda de plano paralelo, como una guía de onda, también circular o cilíndrica en este caso. También lo debería analizar como una guía de onda. En este caso, también podría usarlo como guía de onda y como tiene dos conductores, circularía el modo transverso electromagnético, que es el de línea de transmisión, digamos, ¿no? Este también sería un intermedio, digamos, entre una línea de transmisión y una guía de onda. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo hacemos para lograr que solo se propague el modo fundamental. Entonces vamos a tener en cuenta algunos factores para el diseño o para el cálculo. Es diseño, si yo la pudiera construir. Si yo tuviera todo para construirla, diseño y la construyo. Y si no, hago este mismo cálculo y voy y la compro, ¿sí? Entonces, solo quiero que propague el fundamental. ¿Por qué? Porque hay menor dispersión, ¿sí? Y además, bueno, también, a ver, después lo vamos a ver al final, menores pérdidas. Todavía no vimos pérdidas, pero va a haber menos pérdidas. La frecuencia del segundo, que el transverso electromagnético, el transverso eléctrico 0,1 puede estar muy cerca o puede estar mucho más lejos que el 2,0, ¿sí? Bueno, voy a tratar de que no esté tan lejos porque si no se me hace una guía inconstruible, pero que esté, digamos, lo más lejos posible de la fundamental. Digamos, lo más lejos posible, pero lo máximo que puedo tener va a ser, como vimos recién, la frecuencia de corte del 2,0, que es el doble. Más de eso no puedo tener. Bueno, lo mismo para el resto de los modos. Lo más lejos, como les digo, va a ser esto. Eso es lo más lejos que puedo tener de la frecuencia de corte fundamental. Bueno, lo que les acabo de decir de las pérdidas. Y acá está lo de que yo tendría o quisiera, o me gustaría ubicar la frecuencia de corte un 20% por encima de la de corte, la frecuencia de trabajo por un 20% por encima de la de corte, porque hay menos atenuación a esa distancia. Pero bueno, eso depende, a veces no se puede y no se puede, igual hay que ubicarla donde se pueda. Bueno, vamos a intentar que solo propague el modo fundamental. O sea que la frecuencia de trabajo, por lo pronto, debería ser mayor a la del fundamental. Por lo pronto. El de eléctrico es aire. La frecuencia entonces del modo fundamental vale, como vimos recién, C sobre 2 por esa raíz. Entonces acá está todo el reemplazo que no hicimos en el ejercicio. ¿Está? Me queda que finalmente la frecuencia de corte es C sobre 2A. ¿Está? Entonces, la frecuencia de trabajo debería ser mayor a C sobre 2A. Que es la frecuencia de corte del modo fundamental. Eso de una, sí, de prima. Después vamos a ver qué otras condiciones. Bueno, fuera de la guía, sabemos que la frecuencia es igual a C sobre lambda 0. Lambda 0 es fuera de la guía. Si la frecuencia tiene que ser mayor a C sobre 2A, que es la de corte, bueno, C sobre lambda 0 tiene que ser mayor a C sobre 2A. Y acá puedo simplificar el C.
la velocidad de la luz, y me queda que, despejando, haciendo un despeje, la dimensión A, que es el lado más largo del rectángulo, va a tener que ser sí o sí mayor al lambda 0, que está en la longitud de onda fuera de la guía, sobre 2. ¿Sí? Entonces, una de las primeras condiciones de diseño. Bueno, lo que les dije, que lambda 0 es la longitud de onda fuera de la guía. Ahora deseamos que no se propague el 0,1, que sería el siguiente, modo siguiente en condiciones normales, digamos. ¿Sí? Por lo tanto, la frecuencia debería ser menor a la del 0,1. Esta es la frecuencia de corte del 0,1. Vale C sobre 2B. Y, como dijimos acá arriba, la frecuencia es C sobre lambda 0. Entonces, frecuencia que es C sobre lambda 0 debería ser menor a C sobre 2B. Por lo tanto, haciendo un despeje, B tiene que ser menor a lambda 0 sobre 2. No queremos que se propague el 2,0, que sería el modo siguiente si el 0,1 se aleja, ¿no? Este es el máxima diferencia que puede haber entre uno y otro. Bueno, para que no se propague el 2,0, o sea, la frecuencia debería ser menor a la frecuencia de corte del 2,0. Entonces, la frecuencia de corte del 2,0 vale, ¿cuánto? Y el doble de la del fundamental, C sobre A. Entonces, tengo que hacer que la frecuencia sea menor a esto, a C sobre A. Por lo tanto, A debería ser menor a lambda 0, y de esa forma me aseguro de que los dos modos que podrían venir después del fundamental, que son o el 0,1 o el 2,0, eso depende de la dimensión de la guía, no se propagan. ¿Sí? Ya tengo A, en el anterior tenía A menor a o mayor a lambda sobre 2, ¿no? ¿Cuánto tenía? No me acuerdo. A mayor a lambda sobre 2, lambda 0 sobre 2. Y ahora tengo A menor a lambda 0. O sea, ya tengo valor máximo y mínimo de A. A tendría que ir entre lambda 0 sobre 2 y lambda 0. Bueno, el 0,2 no quiero que se propague, entonces 0,2, que sería el siguiente, ¿no? Vale, esto C sobre B, la frecuencia de corte. Si hago la desigualdad, B menor a lambda 0, y antes tenía B menor a lambda 0 sobre 2, así que es ya con la del 0,1 ya estamos hechos. ¿Qué pasa con el 1,1, que sería transverso eléctrico y magnético, ¿no? La frecuencia de corte vale esto. Entonces, si la frecuencia vale C sobre lambda 0, tendría que hacer esta desigualdad. Vamos a poner, en este caso, bueno, acá lo que hice fue simplificar el C y pasar el 2 acá. Y acá lo que vamos a hacer es la restricción de 0,1, dijimos que contiene la restricción del 0,2. Entonces vamos a ver si las restricciones del 2,0 y del 0,1, digamos, contienen a esta. Bueno, para que no propague el 0,1, B menor a lambda 0 sobre 2. Y para que no propague el 2,0, A menor a lambda 0. Bueno, vamos a poner entonces los valores máximos de A y de B y los metemos dentro de la fórmula de, o sea, dentro de esta desigualdad. A puede valer como máximo lambda 0, pongo A. B puede valer como máximo lambda 0 sobre 2, lo pongo acá. ¿Sí? Vamos a ver entonces si se cumple la desigualdad. Bien. Raíz de 5 es un número un poquito mayor a 2, por lo tanto, con estas restricciones que yo tenía anteriormente, se cumple esta desigualdad, así que no voy a tener problema. ¿Está? Entonces,
vemos que las restricciones, digamos, para que solo propague la frecuencia de modo fundamental son que A vale entre lambda, digamos, A tiene que estar entre lambda 0 sobre 2 y lambda 0, y B tiene que estar entre 0 y lambda 0 sobre 2. Entonces, vamos a utilizar A igual a 2B. ¿Por qué? Bueno, porque de esta forma logro, ahora vamos a ver, que, o sea, yo podría utilizar, vamos acá, yo podría utilizar B cualquiera de los valores que haya entre 0 y lambda 0 sobre 2. Y A podría utilizar cualquiera de los valores que hay entre lambda sobre 2 y lambda 0. ¿Sí? Podría utilizar todo este rango de valores. Pero yo doy como condición esta, A igual a 2B, porque, a ver, a alguno se le ocurre por qué. Eso que es más fácil. Bueno, esa es una. Podría ser porque es más fácil, sí. O en realidad recuerden cuánto vale la frecuencia de corte del modo... No, el 1-0. ¿El 1-0 cuánto vale? A ver, ¿se acuerdan? Del 1-0 la frecuencia de corte era C sobre 2A. La del 0-1, ¿cuánto era? Ahora lo vamos a ver igual. Ahora vamos a ver. Ahí tenemos. C sobre A, ¿no era? Es C sobre 2B, pero como... Sí, es C sobre 2B la del 0-1. C sobre 2B. Pero como 2B es igual a A, me va a quedar que es C sobre A. Que coincide con la del 2-0. La del 2-0 sí es C sobre A. Entonces, ahí voy a tener como la máxima siempre... Bueno, fíjense, C01. Fíjense lo que les dije recién. C sobre 2B. Pero como B vale A sobre 2, tengo C sobre A. O sea, A igual a 2B. Entonces la frecuencia de corte del 0,1 respecto al 1,0 es el doble. O sea, ya estoy con frecuencia normalizada de vuelta. Voy a tener la frecuencia de corte del 0,1 ubicada en este sector. ¿Está? ¿Y qué frecuencia había ubicada en este sector? ¿Se acuerdan? Siempre. El doble de la del fundamental. ¿Cuál era? Siempre. ¿Se acuerdan? La del 2,0. La del 2,0 es C sobre A. Esto siempre. Entonces la del 2,0 está ahí. Por lo tanto, como la máxima diferencia, como dijimos siempre, entre la fundamental y la siguiente, ¿sí? Es 2,0. Bueno, yo pongo la del 0,1 acá para que sea también la siguiente, porque si no la del 0,1 se me va a alejar y me va a quedar en cualquier lado. Bueno, entonces ponemos la del 0,1 acá para que sea la siguiente frecuencia de corte, que sea todo más fácil de calcular, ¿sí? Y entonces me queda, entonces por eso pongo C sobre A. De esta forma, alejo lo más posible la frecuencia del 0,1, ¿sí? Y me queda como segundo modo, digamos, ¿no? Alejo lo más posible para que me quede como segundo modo. O sea, yo podría hacer que siga alejándose, pero bueno, me va a quedar un lado B cada vez más chiquito, cada vez más chiquito, cada vez más chiquito, y solamente voy a tener la dimensión A. Y además, como dijeron, los cálculos son mucho más fáciles. Bueno, ¿qué pasa con el 0,2? Ya, bueno, C sobre B. Si B vale A sobre 2, bueno, 4 veces. Fíjense cómo se alejó. Y el 1,1, bueno, vale, voy a hacer toda la cuenta, raíz de 5. Bueno, entonces, ahí tengo lugar, suficiente lugar, o sea,
la frecuencia de corte fundamental hasta el doble de la fundamental, todo este lugar, para poder colocar mi frecuencia o mis frecuencias de trabajo. ¿Por qué no utilizo esta parte y por qué no utilizo esta parte? Bueno, eso lo vamos a ver al final con la atenuación. O sea, en esta parte la atenuación es muy alta y en esta parte la atenuación es muy alta. Yo podría utilizar acá, si quiero. Podría utilizar desde el 1, desde la frecuencia de corte. Pero la atenuación es infinita. Acá. A medida que me voy alejando, la atenuación va bajando y después otra vez vuelve a subir. Entonces, por eso es que lo ubico acá. Por eso está eso del 20% que anda por ahí, que bueno, que eso es un algo deseable, que no siempre se puede. Bueno, acá lo que yo les decía, ¿puedo construir una guía de ondas cuadrada? A ver qué se imaginan. ¿Puedo? Y no, porque vas a estar en el límite de la región esa que mostraste hoy. Claro, es lo que yo les decía de cuánto puedo acercar la frecuencia de corte del modo siguiente. ¿Cuánto la puedo acercar? Y bueno, yo les decía, puedo alejarme. El TE01 puede alejar, ya sabemos que puede alejarse bastante, puede alejarse hasta el infinito. ¿Sí? ¿Y puede acercarse cuánto? Bueno, ahí está, fíjense. Si es cuadrada, la frecuencia de corte del 0,1 vale C sobre 2B, y como A es igual a B, es cuadrada, vale C sobre 2A, y C sobre 2A es la del fundamental, entonces 1. Y justamente puede acercarse hasta la nada misma. Y acá tengo dos modos superpuestos. ¿Sí? Y acá tengo frecuencia del 0,2, C sobre A, que es siempre el doble, y la del 2,0 también, bueno, en el mismo lugar, porque A es igual a B. Fíjense. Y acá tengo otro problema más, que fíjense cuál es. La del 1,1. Como A es igual a B, me queda que la frecuencia de corte del 1,1 vale raíz de 2. Y está metida entre estos modos. Entonces, además tengo menor ancho de banda todavía para utilizar, si yo quisiera usarla. Y acá el problema de la dispersión multimodal, que no lo voy a poder evitar, porque no tengo un solo modo, tengo dos. Y la atenuación. La atenuación, cada vez que yo pongo un modo, tengo que sumar la constante de atenuación de ese modo. ¿Sí? O sea que acá tengo dos constantes de atenuación, dos atenuaciones que se suman, y tengo mayor atenuación, mayor pérdida de potencia si yo utilizo una guía de onda cuadrada. Entonces, como está esta superposición de modos, no puedo utilizarla. No porque no propague la onda, porque la onda propaga, la onda va a propagar y va a llegar. El problema es más que la dispersión, yo diría la atenuación. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que vimos con un ejercicio. ¿Sí? Este es un ejercicio de diseño, pero aunque no hayamos visto lo de recién, podrían hacerlo igual, porque las condiciones de diseño acá es como que se las van a sugerir. Entonces, se diseña una guía de onda rectangular de paredes conductoras perfectas para que admita algún modo propagado a frecuencia 3 GHz. Calcule el valor mínimo de la dimensión A sabiendo que A mayor a B y que el interior está lleno de aire. Entonces, se propagan aquellos modos cuya frecuencia de corte es menor a 3 GB. El modo fundamental es el T10. ¿Sí? Acá hago el cálculo, me dice que frecuencia de corte del modo fundamental es C sobre 2A. Y cuál es digamos, el mínimo valor de A que pueda haber. Y bueno, la mínima frecuencia, que es la frecuencia de corte fundamental, va a ser la frecuencia de trabajo. O si quieren, un 20% arriba, pero bueno, no, acá no me dice nada. O sea, yo podría propagar desde la frecuencia de corte, no hay problema. Entonces, la frecuencia de corte va a tener que ser menor a 3 GHz. Entonces acá lo único que tengo que hacer es despejar A.
me queda que el valor mínimo de A es 5 centímetros. De ahí para arriba va a propagarse la onda en un modo, en dos modos, en tres modos, depende del valor de A que le dé. Del valor de B no me dice nada, así que... Listo. Ese se terminó ahí el ejercicio anterior. Ahora tenemos el ejercicio 4 de la serie. Creo que ahora no se llama más serie 6, porque justo este año la cambiaron. Así que me parece que creo que se llama serie 8, si no me equivoco, la de guía de onda. Pero el número del ejercicio es el mismo. Partiendo de las condiciones del problema anterior, establezca condiciones para las dimensiones A y B, ahora sí, de la guía, para que solo exista un modo, el 1, 0. Hasta la frecuencia de 4 GHz. Entonces, tengo ahí la guía de onda. Para que solo se propague un modo, dijimos A igual a 2B. Esto lo ponemos nosotros porque es más fácil o porque también tenemos que va a coincidir el 2,0 con el 0,1. O sea, el máximo ancho de banda posible. Y acá, o sea, cuando ustedes le digan máximo ancho de banda posible, ¿cuál es? Y el doble, listo. El doble de ancho de frecuencia entre el fundamental y la siguiente, bueno, el doble entre A y B, listo. Regla memotécnica. Y acá tengo estas condiciones que son las que dedujimos en la teoría recién, que A tiene que ser mayor a lambda 0 sobre 2 y menor a lambda 0, y acá B entre 0 y lambda 0 sobre 2. En el espacio libre, bueno, calculamos lambda 0, C sobre F, 7,5 centímetros, entonces decimos, bueno, a ver, A entre 3,75, que es lambda 0 sobre 2 y 7,5, B 3,75, bueno, podemos tomar, no sé, podríamos tomar, no sé, B igual a 3,5 y A igual a 7, podríamos tomar, como A es igual a 2B, 7, 3,5, o 3 y 6. O 2,5 y 5. ¿Sí? Cualquiera de los valores que yo estén dentro de estos límites y sean A igual a 2B, van a andar bien. Eso justamente para tener máximo ancho de banda entre el fundamental y el civil. Ahora sí, bueno, vamos a ver esto de la atenuación, que yo les digo que sería una cuarta condición de diseño, ¿no? Para decir, bueno, 20% arriba de la frecuencia del corte del fundamental. Bueno, esto, hasta que no se ve este punto, no se sabe por qué es. Pero yo podría transmitir desde la frecuencia de corte. No hay nada que me lo impida. Sí, o sea, va a atenuar, pero bueno, no importa. Podría. Bueno, la atenuación entonces, digamos, cuando esto fue estudiado, vemos que tenemos la atenuación es debida a pérdidas en el dieléctrico. ¿Por qué? Porque el dieléctrico obviamente nunca va a ser perfecto. Perfecto nunca. O sea, siempre va a tener pérdidas, que significa que tenga pérdidas, que tenga conductividad distinta de 0. Eso se vio en el capítulo de ondas en medios con pérdidas. Y tenemos pérdidas en las paredes conductoras porque tampoco son perfectas, la conductividad no es infinita. Entonces, tengo pérdidas, digamos, el campo eléctrico no es 0, ¿sí?, en las paredes, por lo tanto, va a haber un calentamiento por efecto Joule y además, bueno, las condiciones de contorno cambian. Recuerdan que nosotros pusimos como condición de contorno que las paredes son conductoras perfectas y el campo eléctrico vale 0. Las paredes. Las pérdidas en el dieléctrico del conductor modifican justamente los campos. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Nosotros habíamos supuesto que el campo eléctrico es 0 en paredes, pero bueno, como no es 0 al no ser conductor perfecto, bueno, se modifica todas esas soluciones que calculamos la clase pasada y la anterior y qué sé yo, y van a tener una pequeña variación.
Entonces, aunque esa distribución de campos, como son conductores, no son perfectos, pero son bastante buenos, no va a ser tan significativa la variación de campos, no va a ser tan distinto a lo que calculamos en la clase pasada, a eso me refiero. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a recordar esto que es la constante de propagación, con la que estuvimos trabajando también la clase pasada, solo que la clase pasada suponíamos que alfa, que era la constante de atenuación, era igual a 0. O sea, nosotros decíamos que gamma era o imaginaria pura o real pura. Real pura era cuando la frecuencia era menor a la frecuencia de corte, digamos, cuando no había propagación. Cuando había propagación, gamma era real pura y la onda se atenuaba tan rápido que no se propagaba. En cambio, cuando había propagación, gamma era imaginaria pura y ahí la onda se propagaba tranquilamente sin atenuación. Pero la realidad nos muestra que la constante de propagación es compleja. No es ni real pura, sí va a ser cuando no haya propagación. Ahí sí, real pura, no tengo ningún problema. Ahora, cuando hay propagación, no va a ser imaginaria pura. Va a tener parte real, que es la atenuación que dan los componentes con los que se construye la guía. Entonces, la atenuación, como dijimos, consta de dos partes, que es la atenuación en el dieléctrico y la atenuación en las paredes conductoras. Dieléctrico, conductor. Bueno, acá nosotros la semana pasada habíamos hecho, digamos, calculado el gamma como esta raíz, en donde dependiendo si un término es mayor al otro, la constante era real pura o imaginaria pura. Y de ahí sacábamos la frecuencia de corte, si había propagación o no. Sí, de acá, de esta fórmula, sacábamos la frecuencia de corte y decíamos, ¿hay propagación a partir de esta frecuencia? No hay propagación cuando estamos por abajo de esa frecuencia. Y eso como lo hacíamos diciendo, bueno, cuando es imaginaria pura hay propagación, cuando es real pura no. Bueno, ahora no va a ser imaginaria pura. Entonces, esto es el capítulo 4. Fíjense, tenemos una permitividad compleja que la hallamos de esta forma. O sea, el epsilon del dieléctrico, o sea, esta es la permitividad compleja. Esta es la normal, la real. Es 1 menos J sigma D, que esto es la conductividad del dieléctrico, ¿sí? Que si el dieléctrico perfecto es 0. Pero como el dieléctrico no es perfecto, vale, tiene un valor, sigma. J sigma sobre omega epsilon. Sigma D, conductividad equivalente en el dieléctrico. Eso lo ponemos en la formulita del gamma y obtendremos una constante de propagación que es proporcional a la constante de atenuación en el dieléctrico, que a su vez va a ser proporcional a la conductividad en el dieléctrico. ¿Sí? Y a su vez proporcional a la frecuencia y frecuencia de corte. Si utilizáramos la aproximación para buen dieléctrico, esta la vimos en el capítulo 4 también, vamos a darnos cuenta de que en el dieléctrico alfa es muy pequeño, no digo que cero, muy pequeño, muchísimo menor, por eso digo que es casi cero acá. O sea, comparado con el del conductor, es prácticamente cero, comparado con la atenuación en el conductor. Entonces, vamos a la del conductor ahora, a ver. Sí, esperen que acá es. Fíjense cómo esto. No dejo de modificarlo nunca. Constante atenuación en el conductor, ahora sí. Bueno, dieléctrico, como dijimos, prácticamente cero.
comparado con la del conductor. Entonces, en este caso, como dijimos, que si el conductor no es perfecto, el campo eléctrico no es igual a 0. Esto es una consecuencia de que no sea dieléctrico y entonces vamos a decir que la constante de atenuación en la guía es directamente la del conductor. Directamente, porque la del eléctrico es tan pequeña que solamente la que influye es la del conductor. Vamos a ver qué pasa dentro de la guía para hallar la del conductor. Si hay atenuación, los campos de la guía tienen esta forma, eléctrico y magnético, donde acá tenemos la parte que depende de Z. Esto, recuerdan, las amplitudes dependían de X y de Y. Y esta parte armónica que depende de Z, esto viene desde el capítulo 3. Entonces gamma, dijimos que es alfa más j beta, bueno, acá gamma está negativo, menos alfa menos j beta. Para calcular, bueno, justamente, ahora lo que hacemos, antes fuimos de adelante para atrás. Sí, o sea, fuimos de principio a final para calcular el punto anterior, que era la constante de aceleración del conductor, y dijimos que era muy chica. Ahora vamos de atrás para adelante. Como ya suponemos que alfa es igual a la constante de atenuación directamente la del conductor, directamente, ya lo suponemos, o sea, ya conocemos el final de la historia, porque alguien lo hizo por nosotros. Entonces vamos de atrás para adelante. Vamos a ver entonces qué pasa con la potencia. Que haya una atenuación significa que va a haber una pérdida de potencia sí o sí. Entonces, ¿cómo calculo la potencia? Bueno, primero necesito el vector de Poynting medio, que lo calculábamos de esta forma. Entonces vamos a conjugar el campo magnético, me dice que tiene que estar conjugado, reemplazando en la expresión, digamos, el valor conjugado, me queda esto, donde acá se me van siempre las componentes temporales que tienen distinto signo en el J, vuelan. Esta también con esta, todo lo que es las cosas imaginarias vuelan, digamos, ¿no? Entonces me queda el vector de Poynting medio, ¿sí? Producto vectorial de E por H, por esto que es una atenuación, ¿sí? Atenuación en Z, Bueno, sabemos que es perpendicular uno con el otro, entonces el producto vectorial vale los módulos por el seno de 90. Vamos a decir que el producto vectorial es producto de módulos por un versor, que lo llamo S. Acá entonces lo que hago es eso, justamente reemplazo el producto vectorial por esto para que sea más fácil de hacer después la integral. Y acá esto lo llamo vector 0, S sub 0 de Poynting. Esto depende de X y de Y también, ¿no? ¿De acuerdo? Como si esto depende de X y de Y, esto también. Bueno, entonces el vector medio de Poynting vale un medio del vector que depende de X y de Y, por esta que es una atenuación. El vector de Poynting medio representa probablemente temporal de la densidad de superficie de potencia de una onda electromagnética. Entonces, la potencia vale la integral de superficie del vector de Poynting diferencial de superficie. O la inversa, que sería la derivada de la potencia respecto de la superficie, ¿sí? Es igual al vector medio de Poynting, ¿sí? Esto es lo mismo, pero escrito en forma integral o en forma diferencial. Entonces, la diferencia de superficie, ¿cuánto vale? De X de Y, ¿por qué? Porque estoy en la sección transversal de la guía. ¿Sí? X, Y. Longitudinal es la coordenada Z. Diferencial de volumen es de X de Y de Z, pero de X de Y vale, ¿sí? Ahí está, de X de Y de Z. De X de Y vale ds. Entonces ds por dz es el diferencial de volumen. Entonces, la potencia por unidad de volumen
vale la potencia por unidad de superficie diferencial Z. ¿Y cuánto valía la potencia por unidad de superficie? Vector medio de Poynting. Entonces, potencia por unidad de volumen es vector medio de Poynting diferencial Z. O derivada del vector medio de Poynting respecto a Z. Si yo derivo, recuerden, el vector medio de Poynting lo había calculado como un medio de S0 por e a la menos 2 alfa Z. Si yo derivo el vector medio de Poynting respecto de Z, como esto depende de X y de Y, lo único que depende de Z es la exponencial, o sea, la atenuación. Entonces, la derivada me da esto, por lo tanto, la derivada, o sea, la potencia por unidad de volumen, que es la derivada del vector de Poynting respecto a Z, es igual a el vector medio de Poynting por 2 veces la constante de atenuación. Entonces, la potencia total transmitida a través de la guía, habíamos dicho que era la integral de superficie del vector de Poynting diferencial superficie, y la potencia disipada por unidad de longitud en las paredes de la guía, digamos, a medida que se va propagando, vale esta potencia total, ¿sí?, respecto de Z. Dígame, es potencia que va dejando la onda a medida que se va propagando. O sea, derivada de Z de la potencia total, que es la integral de superficie del vector medio de Poynting. Si yo lo que hago acá es esta derivada, la meto dentro de la integral y me queda esto. Esto lo vimos recién. ¿Cuánto valía? El vector medio de Poynting por 2 veces la constante de atenuación. ¿Y cuánto valía el vector medio de Poynting? Lo tenemos, a ver. Bueno, no lo reemplazo. Podría reemplazarlo, pero bueno, acá tengo... Vamos a hacer un paso anterior, que es que vuelve a hacer lo mismo, digamos, ¿no? Acá la única diferencia al hacer la derivada, como vimos anteriormente, es que multiplico por 2 veces la constante de atenuación, la potencia total. Así como multipliqué por 2 veces el vector de Poynting, bueno, con la potencia es lo mismo. Y acá tengo la derivada del vector de Poynting, que también es multiplicar 2 veces, como vimos acá, por 2 alfa el vector de Poynting. Bueno, seguimos entonces. Entonces la potencia disipada por unidad de longitud, dijimos PL, que es la derivada de la potencia total respecto de Z, que es esto que está acá. Vamos a resolver esta integral. O sea, ya sabemos que es, primero, por un lado vale potencia disipada, vale 2 alfa por la potencia total. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, vamos a resolver la integral. Así podemos hacer una igualdad. ¿Sí? Esta derivada por la integral diferencial de superficie es diferencial X, diferencial Y. Diferencial X va de A a B y diferencial Y va de A, 0 a B. Entonces, directamente A por B. O sea, y esto era, bueno, no importa, ahora lo vemos. PL representa, o sea, potencia L lineal, la L de lineal, no sé de qué. Potencia disipada en las paredes de la guía. O sea, potencia por unidad de longitud. Faltó acá, ¿eh? Potencia por unidad de longitud. Sí, no es la potencia total, es la potencia por unidad de longitud. Ah, acá está, miren, flujo de potencia por unidad de longitud. Potencia por unidad de longitud disipada en las paredes de la guía, o el flujo de potencia por unidad de longitud. Ahí está. Que atraviesa la sección transversal de la guía de onda. Bueno, ahí están toda la igualdad completa. O sea,
ustedes la pueden calcular, la potencia disipada por unidad de longitud de las paredes de la guía, la pueden calcular así, como la derivada de la potencia total respecto de z. Eso podrían hacerlo si quisieran. Lo pueden calcular de esta forma. La derivada del vector de Poynting respecto de z por la sección transversal de la guía. O se puede calcular también así, como menos 2 veces la constante de atenuación por la potencia total. Esto depende qué dato tengan en el ejercicio o en su trabajo, en el caso de que algún día tengan que trabajar de esto. Digamos, depende del dato que tengan, lo puede calcular de cualquiera de estas formas. Y esto, obviamente, tiene unidades de watt sobre metro. Bueno, vamos, por ejemplo, a utilizar... bueno, importante. Vamos a ver, ya que tenemos varios datos acá, vamos a ver cuánto podría llegar, cómo podría llegar a obtener la constante de atenuación. O sea, como dijimos, vamos de atrás para adelante. Vamos a tomar esta fórmula y vamos a despejar, y tenemos que la constante de atenuación la puedo calcular como la potencia disipada por unidad de longitud de la guía sobre la potencia total de la onda. ¿Sí? El menos significa que hay una atenuación. Bueno, ya tienen lo mismo, pero con palabras. Digamos, como la distribución, digamos, de campos cambia dependiendo de los modos o del modo, digamos, también cambia la constante de atenuación. Esto es lo que yo les decía al principio, de que el motivo por el cual no quiero que haya superposición de modos es porque se me suman constantes de atenuación. O sea, cada modo tiene su constante de atenuación, ahora lo vamos a ver, y se van a ir sumando. Fíjense, acá tenemos atenuación versus frecuencia. ¿Dónde? Acá tengo la frecuencia de corte. Y vemos que para una frecuencia, justo la frecuencia de corte de cualquier modo, esto acá dice fundamental, pero sirve también para cualquier modo. Fundamental o cualquier modo, la frecuencia de corte, la atenuación es infinita. O sea que si yo quisiera justo transmitir una frecuencia que está justo en la frecuencia de corte, no transmito nada. ¿Por qué? Porque la atenuación es infinita. ¿Sí? Tenemos que la atenuación es mínima a la frecuencia de trabajo. O sea, no a la frecuencia de trabajo. Yo ubicaría mi frecuencia de trabajo acá. Yo, particularmente yo. Ustedes ubíquenla donde quieran. Pero yo la ubicaría acá, que es donde menor atenuación hay, obviamente, ¿no? Y luego vuelve a crecer hasta, por eso habíamos visto que, recuerdan este grafiquito, acá, por eso habíamos visto que la onda la ubicábamos así. Acá arranco acá, ¿por qué? Porque acá tengo atenuación mínima. Y termino acá, ¿por qué? Porque acá la atenuación ya empieza a subir mucho. Entonces, utilizo este rango de frecuencia. Por eso no voy desde el 1 hasta el 2. Por eso no utilizo todo, por justamente la atenuación. Acá. Bueno, esa es la razón por la cual se utiliza ese rango y no todo completo. Bueno, y acá está la razón por la cual no quiero que se me superpongan los modos. Acá tengo el 1, 0. Lo vimos recién. Donde también acá me equivoqué. Este sería el 2, 0. Entonces acá tengo el 1, 0, donde tengo atenuación mínima. Y acá tengo el 2, 0. Y tengo esa atenuación. Y esta es la atenuación mínima. Yo buscaría que mi señal esté ubicada en esta región, que es donde hay una sola atenuación, porque si yo la ubico acá, por ejemplo, acá tengo 2 atenuaciones, entonces tengo que sumar el alfa
del 1,0 y el alfa del 2,0. Bueno, acá también vamos a modificarlo, ¿sí? Entonces, ahí tengo dos atenuaciones. Y el problema es que se me va a atenuar la onda muchísimo más de lo que se me atenuaría si solamente propagaría el modo fundamental. Entonces, acá tenemos de vuelta, vamos, para que lo vean mejor sin toda la modifiqueta. ¿Sí? Si yo pusiera mi frecuencia de trabajo acá, tengo atenuación del 1,0. ¿Sí? Constante de atenuación la del 1,0. Más la constante de atenuación del 2,0. O sea, dos constantes de atenuación. Y encima las dos son más altas. Porque si yo le pusiera mi frecuencia de trabajo acá, no solamente que tengo una sola constante de atenuación, que es la del 1,0, sino que es más baja que las otras dos, que cualquiera de las otras dos. O sea, acá no solo que son más altas, sino que encima las tengo que sumar, una más la otra, y acá tengo una sola y encima más baja. Así que bueno, me pongo a laburar acá. Esa es otra de las razones para solo utilizar el modo fundamental. Bueno, ¿qué hora es? Bueno, estamos re bien. Así vamos a hacer este ejercicio, ya lo hicimos. Vamos a hacer algunos ejercicios como para hacer un repaso. Sí. Ese mínimo de pérdidas, ¿hay una forma, digamos, de calcularlo o es como el punto ideal, pero se aproxima de alguna forma? Este mínimo de acá. Y este mínimo suele estar en el 20% arriba de la de corte. Ah, se aproxima con el 20%. Más o menos, se aproxima con el 20%, sí. Sí, salvo que vos tengas justo, agarres una guía de onda y tengas justo las curvas de la guía, o sea, el fabricante te da todas las curvas, ¿no? Ah, claro. Entonces, claro, cuando vos comprás, lo bueno de comprar una guía comercial es que tenés eso. Lo malo es que por ahí no se ajusta a lo que vos querés, ¿sí? No podés dar las dimensiones que vos querés, pero la ventaja que tenés cuando vos comprás una guía de onda es que al igual que cuando compras un transistor, el fabricante te da todas las curvas. Entonces, podés decir, bueno, a ver dónde tengo la menor atenuación, puedo trabajar ahí o no puedo. Y bueno, entonces, pero suele estar un 20% arriba. Claro, perfecto. Bien. Este ya lo hicimos, como dijimos. A ver, sí. Este también. Este no. Bueno, este es de una guía de onda de planos paralelos que casi nunca... No quiero meter la pata y decirle nunca, porque una vez dije nunca y en un final apareció un ejercicio de guía de onda de planos paralelos, así que... Pero casi nunca aparece un ejercicio de guía de onda paralelo, a veces sí, pero bueno, los damos por las dudas, ¿no? Entonces tenemos dos planos paralelos, digamos, separados por una distancia A igual 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿para qué modos transversos eléctricos? Recuerden que la de plano paralelo tiene un solo numerito acá abajo. ¿Para qué modos transverso eléctrico es posible la propagación sin atenuación? Cuando la guía se excita a frecuencia de 5 GHz, indicando además cuáles son las velocidades de propagación de cada uno de los modos. O sea, con atenuación es cuando no propaga, en este caso. Entonces se propagarán aquellos modos cuya frecuencia de corte sea menor a 5 GHz. Vamos a ver cómo se calcula. Bueno, el transverso electromagnético, recuerden que tiene frecuencia de corte 0. ¿Por qué? Porque es cuando lo uso como línea de transmisión. Bueno, pero en una guía de onda de plano paralelos, eso hay que poner. Después, para T, transverso eléctrico y transverso magnético, la frecuencia de corte vale esto, N, sí que es el numerito, el modo, por C sobre 2A, esto lo vimos la primera clase. Acá tenemos entonces que
Para n igual a 1, la frecuencia de corte es C sobre 2A, 1,5 GHz, por lo tanto el modo 1 se propaga. O transverso eléctrico 1 y transverso magnético. La velocidad de fase que dice que hay que calcularle ahí vale esto. O sea, bueno, acá está deducido cómo llego a la velocidad de fase. La velocidad de fase era C sobre la raíz. Entonces la velocidad de fase para el modo 1 vale, como siempre, mayor a la de la luz. Modo 2, a ver, la frecuencia de corte va a ser C sobre A, 3 GHz, se propaga, y la velocidad de fase va a ser un poquito mayor que la del anterior. Modo 3, 3C sobre 2A, 4,5 todavía propaga, la velocidad un poquito mayor. A ver qué pasa con el modo 4, ya tiene una frecuencia de corte mayor, por lo tanto no se propaga. Listo, ahí termino. El 10, bueno, dimensiones de una guía de onda rectangular son 20 de altura por 40 de ancho. Fíjense, uno es el doble de la otra, lo cual, ¿qué puedo sospechar acá? ¿Qué habíamos dicho? Que cuando una A era 2B, A es igual a 2B. ¿Qué vimos recién? Recuerden que era una de las condiciones que yo ponía de diseño. Una de 3. Eran 3 condiciones. Una era A igual a 2B. Entonces digo, bueno, puede ser que solo propague el fundamental, si se cumplen las otras 2 condiciones. ¿Sí? Las otras condiciones eran que A tiene que estar entre lambda 0 sobre 2 y lambda, y B tiene que estar entre 0 y lambda 0 sobre 2. Bueno, puede ser entonces que esta guía solamente propague el modo fundamental. Considere, y esto pasa seguro, la distancia entre el fundamental y el 1,0 va a ser el doble, digamos, ¿no? 2 veces. Esto sí, seguro, porque esto era, justamente lo habíamos sacado de ahí, habíamos dicho que queríamos que sea el doble, de esa forma coincide con el 2,0. Considere que los modos propagándose en la guía son los traversos eléctricos solamente. Bueno, en realidad hay transverso magnético, aunque no quiera, lo va a ver si es que se propaga el 1,1, ¿no? Y que las paredes de la guía son conductoras perfectas. Y el del eléctrico es aire. Si la frecuencia de excitación es más alta en un 20%, miren, acá ya la pusieron en un 20%, ¿no? Que la frecuencia de corte del modo fundamental del transverso eléctrico se pide. Modos de propagación. Longitud de onda de la guía. Longitud de onda, perdón, dentro de la guía. Velocidad de fase y velocidad de grupo. Entonces, la guía de onda es ideal porque tiene paredes conductoras perfectas y dieléctrico perfecto, por lo tanto no tiene pérdidas. El modo fundamental 1,0 tiene la frecuencia de corte, como dijimos, C sobre 2A, 3,75. La frecuencia ¿cuál es? La frecuencia acá me dice que ellos, acá en el ejercicio, la ponen en un 20% de arriba. Bueno, entonces hago lo que me dice el ejercicio. La pongo en 4,5 GHz. Modos de propagación para la frecuencia de 4,5 GHz. A ver, el 1,0, bueno, va a propagar por condición del ejercicio. ¿Qué pasa con los demás? 0,1. Calculo la frecuencia de corte. B vale 20 centímetros. 4,5 es la de trabajo. La de corte 7,5 no se propaga. La del 1,1 tampoco. Y la del 2,0, que va a ser el doble. A ver, el 2,0 está. No, está calculada. No está calculada, pero la de 2,0, como decimos siempre, es el doble del 1,0. Así que tampoco va a propagar. O sea, va a ser esta, 7,5. Recuerden que cuando la guía la diseño así, coincide la del 2,0 con la del 0,1.
cuando la diseño con que A sea igual a doble. Bueno, solo se propaga el fundamental, la longitud de onda en la guía, que es lo que me pide el punto 2, vale lambda 0 sobre la raíz. Y ahí tengo 12 centímetros. Velocidad de fase, C sobre la raíz. Esta raíz, vieron, yo les dije que la iban a ver por todos lados. Bueno, está por todos lados. Vale, la velocidad de fase 5,42, mayor a la de la luz. Y la de grupo, C por la raíz, 1,65. Bien. Este ejercicio por ahí hubiera sido mejor que lo hayamos hecho la semana pasada porque teníamos todo más fresco, pero bueno, lo hacemos ahora. Tenemos una guía de onda rectangular de 20 por 30 milímetros. Acá, fíjense que A no es igual a 2B. Suponga que las paredes de la guía son conductoras perfectas y a través de ellas se transmiten 5 kilowatts a 7,5 GHz. Calcule la impedancia de onda en el transverso eléctrico 1,0 y la diferencia potencial máxima que se establece en la dimensión de 20 milímetros. ¿Cuál es la dimensión de 20 milímetros? La más chica, o sea, B. O sea, acá. ¿Cuál diferencia hay de potencial hay entre esta cara y esta cara? ¿Sí? Esta pared y esta pared. La de abajo y la de arriba. Bueno, la máxima, ¿no? Solución. Primero, la frecuencia de corte. C sobre 2A, 5 GHz. La de trabajo 7,5, perfecto. Propaga bien. Me pide impedancia de la guía en modo T10. Bueno, la impedancia de la guía es la impedancia fuera de la guía, o sea, esto sería Z0, ¿no? 120 pi ohm, la impedancia intrínseca del medio. Y acá tenemos la raíz, 5 sobre 1 menos 5 sobre 7,5 al cuadrado. Impedancia guía es 505,78. Recuerdan, 120 era más o menos 377. Así que es mayor. Bueno, vamos a recordar la forma en que se distribuye para el transverso eléctrico 1,0, para el modo fundamental. El campo eléctrico se distribuye de esta forma. Recuerden, 1 es como vibra el campo eléctrico, en este caso porque es transverso eléctrico. 1 como vibra en I, y el 0, el segundo número, como vibra en X. Como el segundo número es 0, no vibra en X el campo eléctrico. Vibra solamente en I. Entonces, la amplitud es E0I, ¿sí? Varía, la amplitud varía con el seno de pi sobre A por X. Esto sería E sub X, ¿no? ¿Recuerdan? E sub X. ¿Por qué? Porque varía en X. Sí, E0I, J versor, por el seno de pi a X por E a la J. Bueno, esta es la parte de Z. Esta es la parte en X y esta es la parte Z. En Y no varía con Y, varía solo con X. Entonces, ¿dónde está el máximo de campo eléctrico? A ver, díganme ustedes. ¿Dónde está? En el medio. En el medio, exactamente, ¿sí? Donde la amplitud es máxima. O sea, esta curva describe esto que está acá. Y 0i seno de pi a sobre x. Esta parte que está acá es esta curva. Entonces, A sobre 2 sería. ¿Cómo? En A sobre 2 sería. A sobre 2, perfecto. Sí, porque está la dimensión A, en A sobre 2 está la máxima. La máxima, el máximo campo eléctrico en dirección I. A sobre 2. Entonces, la diferencia de potencial justamente que hay entre la cara de abajo y la cara de arriba,
que dijimos, la máxima va a estar en x igual a sobre 2. A la máxima. Bueno, me retrotraigo al capítulo 1 y ahí encuentro que la diferencia de potencial la calculo como la integral del campo eléctrico a lo largo del camino, a lo largo de la línea, la integral lineal, ¿sí? Del campo eléctrico. ¿Sí? La integral de línea es diferencial y en este caso, como es un vector, es j, diferencial y. Este j se me va con este j versor. Y acá tengo el campo eléctrico. Campo eléctrico en x igual a sobre 2, que es el máximo. Campo eléctrico en x igual a sobre 2. Acá está. Bueno, entonces me queda que, digamos, a lo largo del eje z, ese máximo va a tener una variación, obviamente, armónica. Pero el módulo, que es el máximo que puede haber es el módulo. Entonces el módulo lo llamo b sub AB y es igual a esta amplitud, digamos, B por E0I. Y acá, digamos, me falta algo, me falta un dato si yo quisiera calcular el potencial máximo. ¿Qué dato me falta? E0I, ¿cómo lo calculo? A ver, vamos a rebobinar y vamos a ver el enunciado, a ver qué me dice. No, sería. Este. ¿Qué dice el enunciado? ¿Tengo algún dato que me ayude a calcular ese ROI? La potencia. Potencia, claro. Potencia, bien. Entonces, en la semana pasada habíamos deducido que la potencia para el modo transverso eléctrico 1,0 valía esto. O sea, habíamos hecho un ejercicio que decía que pedía, bueno, entre otras cosas, deducir la potencia. Entonces, la potencia vale esto y tengo, a ver, esta la calculé al principio. B lo tengo, A lo tengo, la potencia la tengo. Bueno, despejo de 0i. Ahí está. Está despejado y reemplazo cada uno de los valores con lo que tengo y me queda que el campo eléctrico es 0i, o sea, la amplitud máximo, 129.843 volts. Con eso calculo la máxima diferencia potencial, o sea, B vale 20 milímetros por 129.843 voltmetro y me queda que la máxima diferencia de potencial entre la cara de abajo y la cara de arriba vale 2.595,8 voltios. Muy bien. Termino el ejercicio. Este es de, este es de atenuación. No hay en la guía ejercicio de atenuación. En la guía de ejercicios, digamos. No hay ejercicio de atenuación en guía de onda. Una guía de ondas rectangular de dimensiones 5 por 2,5. Otra vez tengo el A igual a 2B. ¿Sí? Llena de aire, tiene 80 centímetros de longitud. Y suministra una potencia total de 1,2 kilowatts. Una carga adaptada, bueno, no nos metemos con esto de las cargas adaptadas o desadaptadas en guía de onda porque si no tendríamos un capítulo larguísimo, al igual que lo fue líneas de transmisión. Así que cortamos en esto, porque si no, siempre decimos que la carga es adaptada para que no haya problemas, porque si no tenemos, como en la línea de transmisión, reflexión, bueno, onda estacionaria, etcétera. 4,5 GHz es la frecuencia de trabajo. Bueno, me dan, miren, también la constante de atenuación, alfa, 5,75 por 10 a la menos 3 Nepper sobre metro. Bueno, ¿qué modos se propagan en la guía? ¿Cuál es la atenuación en dB por metro?
y cuál es la potencia disipada en las paredes de la guía. La potencia, acá no me dice la potencia por unidad de longitud, sino la potencia total me está pidiendo. Bueno, vamos a ver la frecuencia de corte del modo 1.0, vale C sobre 2A, 3 GHz, como es menor a la de trabajo, se propaga. 0.1, igual ya acá intuimos que no, ¿por qué? Porque A era igual a 2B, ¿no? Pero puede, no importa, si no se cumplen las otras dos condiciones, puede pasar que propague en varios modos. Entonces, en este caso sí se cumple, 6 GHz, es mayor a la de trabajo, por lo tanto no se propaga, solo se propaga el fundamental. Ah, bueno, acá después el punto B me pide cuánto vale la constante de atenuación en dB por metro. Entonces, si un Nepers es 8,686 dB, esto es del capítulo 3 o 4, no me acuerdo. Entonces, lo único que hago es multiplicar la constante de atenuación en Neper por 8,686 dB por cada Neper, digamos, ¿no? Entonces me queda constante de atenuación 0,05 dB por metro. Y el último punto, bueno, si tenemos la constante de atenuación, recuerden que había varias formas de calcular la potencia disipada, ¿no? Por unidad de longitud. Bueno, en este caso, como me dan como datos la constante de atenuación y la potencia total, bueno, utilizo esta fórmula. Pero podría utilizar, depende de los datos que tenga, las otras. Si por ahí tengo la amplitud del campo eléctrico y bueno, me voy a alguna de las otras, no sé, me fijo, vector de Poynting, lo que sea, y lo tengo que calcular así. Potencia disipada por unidad de longitud, vale, despejando, ¿sí? Menos 2 veces alfa por la potencia total. Bueno, hago la cuenta. Tengo alfa 5,75, esto lo tenía como dato del ejercicio, por 1200 watts, que también lo tenía como dato. Entonces la potencia por unidad de longitud es 13,8. Por unidad de longitud, pero me estaba pidiendo la total el ejercicio. Entonces, como tengo como dato que la guía tiene 80 centímetros de longitud, multiplico directamente esta PL, la multiplico por la longitud total. O sea, acá tengo PD, sería potencia total disipada. Entonces, la potencia disipada total en la pared de la guía es justamente 11 watts. Eso es lo que pierdo de 1200 watts que he estado transmitiendo la señal, pierdo 11 watts, bastante poco, pero igual algo pierdo. Bueno, bueno, listo. Hemos finalizado con el tema de guías de onda. La semana que viene ya arrancamos con fibra óptica, eso lo va a dar Norberto. Y el miércoles, no se olviden, último día para entregar el trabajo práctico, que no creo que hagamos clase de devolución, ¿sí? Clase de corrección no creo que hagamos, no vamos a llegar porque el parcial lo tenemos el 28 de noviembre. Así que, o sea, nos quedan entre hoy y el 28 de noviembre nos quedan 3 clases. Esas 3 clases van a ser de fibra óptica. Así que, y además tenemos el último trabajo práctico que va a llevar, digamos, los temas, este capítulo, el de guía de onda, más el de fibra óptica. O sea que no creo que, o sea, les vamos a devolver el trabajo práctico corregido con el resuelto. Y ahí ustedes se van a fijar qué es lo que hicieron mal. Sí, hay como medio jugado, ¿no? Sí, sí, pero bueno, el tema es que no saben lo que mejoraron respecto al año pasado con esto del TP, porque el año pasado no teníamos lo del trabajo práctico implementado. Lo pusimos este año. Y hemos visto que luego en el examen la forma de resolverlo es muchísimo mejor, digamos.
sea, esto de obligarlos a hacer ejercicio, después resulta en un beneficio para ustedes, que es que resuelven mejor los exámenes. Así que es un beneficio para ustedes, en definitiva, que les hagamos hacer el trabajo práctico. De paso, lo utilizan, digamos, para estudiar también, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, no se olviden, este miércoles tienen ya fecha límite para la entrega y bueno, después ya viernes se arranca Norberto, sábado que viene, arranca Norberto con fibras ópticas. Así que bueno, yo seguramente los veo directamente en el examen, el 28. Así que bueno, que tengan buen fin de semana y nos vemos prontamente. Dale, Andrés, saludos, buen fin de. Buen fin de... Un fin de